Detrás de cada decisión importante hay un profesional que hace que todo tenga sentido. Personas que analizan, cuestionan y construyen confianza todos los días. Llega mayo y con él el mes de la Contaduría Pública 2026. Un mes completo con más de 60 charlas gratuitas para crecer, actualizarse y llevar la profesión al siguiente nivel, siempre dirigidas a nuestros CPAs y público en general. Contaremos con diferentes ejes temáticos dentro de los cuales tendremos tributaria, fiscalidad internacional, normativa técnica, transformación digital, inteligencia artificial, financiero, habilidades blandas y muchos más. Conectando a todo el país desde nuestra sede central y filiales. Porque crecer también es compartir. No te lo puedes perder. Sé parte del mes de la Contaduría Pública 2026, que llega gracias a nuestros patrocinadores. Muy buenos días, muchas gracias por seguir acompañándonos en este mes de la Contaduría Pública. Bueno, gracias a todos ustedes, gracias a nuestros patrocinadores, pues que les agradecemos siempre su valioso apoyo. Tenemos por acá en la categoría Platino a SM Soluciones Forenses, a Despacho Iguay, a Despacho Jenkins Erickson y compañía, Despacho Gómez Durán, a Innova Seguros. Cyberful, Despacho KPMG, HICO SAP, Sikai Consulting, Despacho Baker Tilly, Despacho Moore, Procom, Despacho TGS, Corporación Milenio. En la categoría Oro agradecemos a Despacho Murillo y Asociados, a García y Asociados CPA, a Valvar Asesores, a Despacho R. Artavia y Asociados, a la Universidad UNED, a la Universidad UCR, al Despacho Marín Vega, Grupo Consultepro, a B-Solutions Group, a la Universidad Castro Carazos y al Hotel Poza Blanca Lodge. Y en la categoría plata a TP Consulting y a Hotel Manglares. Gracias por ser aliados estratégicos del fortalecimiento de la contaduría pública. Bueno, y gracias a ustedes por estar en cada charla con nosotros. Les cuento que por estar con nuestras charlas conectados día a día durante todo este mes vamos a tener sorteos. El día de hoy tenemos un sorteo y cómo van a participar. En comentarios van a dejarnos el eje temático de las charlas de esta semana. ¿Cuál es el eje temático? Es el eje tributario. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comentar en Facebook una sola vez, eje tributario. Con eso ya quedan participando y al finalizar la charla haremos el sorteo en vivo para que estén conectados. Quédense hasta el final de la charla, compártanla con sus amigos vía redes sociales y pueden etiquetar personas para que también se unan y tengan oportunidad de ganar este premio. Por el momento, entonces. Vamos a lo que nos importa, la charla con don Hernán Casinelli sobre el tema de los cambios en el NIF del 2026, temas de alto impacto, cómo aplicarlos. Posterior a la charla, procederemos con el sorteo. Bueno, voy a hablarles de don Hernán Casinelli. Él es contador público argentino, es presidente de Grenif para el periodo 2024-2026 y es miembro de AISABI desde enero del 2024. Es especialista en NIF, auditoría de aseguramiento y director general de Sencia y FACEP. Y es académico con amplia trayectoria internacional en normalización contable y formación profesional. Don Hernán, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la presentación y felicitaciones por un año más estar realizando estas actividades de capacitación para el mes de la Contaduría Pública. Es un gusto poder acompañar otro año al Colegio de Contadores en esta iniciativa. Desde el GLENIF es muy importante para nosotros poder fortalecer a través de estas participaciones el contacto con el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y a través del colegio con todos los colegas de Costa Rica que de una forma muy
activa, siguen y las actividades de Glenif participan de una manera clave en esas actividades. Esta mañana me invitaron para poder hablarles acerca de los cambios en las NIF, los cambios más recientes, cuáles son los temas de mayor impacto, cómo deberíamos prepararnos para poder aplicar los que todavía no tienen vigencia y por otro lado, cómo deberíamos considerar los que ya están vigentes, sobre todo en una época en la cual se están finalizando los cierres de estados financieros 2025. Así que vamos a hacer un repaso general. En primer lugar, vamos a ver cuáles han sido los últimos cambios, no solamente en el 2026, sino también los que tuvieron lugar recientemente para los últimos cierres. Nosotros de manera arbitraria hemos fijado como fecha límite los cambios 2022, pero podríamos haber tomado otro horizonte temporal distinto. Queríamos básicamente poder ayudar a repasar estas cosas que han cambiado en las normas NIF de contabilidad y que han tenido que comenzar a aplicarse en los últimos ejercicios. Después de este repaso, donde vamos a tratar de hacer memoria sobre lo que apareció como novedad normativa en el año 22, en el año 23 y en el año 24, nos vamos a meter en los cambios que tienen vigencia para los cierres 31 de diciembre de 2025, los que van a tener vigencia para los cierres 31 de diciembre de 2026 y el que va a tener vigencia para el 31 de diciembre de 2027. Digo, el que va a tener porque en materia de cambio normativo hay solamente uno que va a regir a partir de ese año. Después lo que tenemos y que vamos a hacer una especie de repaso hacia el final son normas nuevas que van a regir a partir del año 2027. Pero en esta primera parte nos vamos a concentrar en cambios a las normas existentes, no en la emisión de nueva normativa. Bien, entonces, si nos trazamos una línea de tiempo, a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2022, tuvimos vigentes distintos cambios. En total estamos hablando de 5 cambios, uno de los cuales tuvo una ventana de vigencia temporal, que es el último. Bien, el primero de esos cambios tiene que ver con la NIC 16, propiedades, planta y equipo, y concretamente cómo tiene que tratarse la obtención de productos antes de que un activo esté en condiciones para ser utilizado de acuerdo con lo previsto por la dirección. Por ejemplo, una empresa del sector extractivo podría obtener determinadas muestras sobre las cuales realiza control de calidad, realiza testeos y esas muestras, aunque no tengan la calidad buscada, la calidad definitiva, la entidad puede ser que las venda para poder de esa manera soportar o aliviar algunos costos de todo ese proceso. Entonces, antes de esta modificación, había 2 tratamientos diversos para resolver esta cuestión. El primero era que la contrapartida de lo que se obtenía por la venta de esa producción reducía el costo del elemento de propiedad, planta y equipo que estaba todavía construyéndose, es decir, que todavía no estaba en marcha. Y el otro tratamiento era que la contrapartida de lo que se obtenía por todas esas ventas se imputaba en una cuenta de resultado positivo. A través de esta modificación, el IASBI lo que hizo fue determinar que solamente la segunda forma de trabajar va a ser el tratamiento correcto de acuerdo con NIF. Con lo cual, si una entidad tiene activos de largo plazo
elementos de propiedades, planta y equipo, que generan producción antes de la puesta en marcha, es decir, antes de que alcance la condición y la ubicación previstas para ser operado de acuerdo con lo que había establecido la dirección. Esa producción o la venta de esa producción da lugar a un ingreso y no a un menor costo del activo. Obviamente que si la entidad hubiera computado un menor costo, eso tiene una consecuencia a largo plazo sobre el resultado de la empresa. ¿Por qué? Porque el costo es más pequeño y a lo largo de toda su vida útil se va a computar un gasto por depreciación menor. Con lo cual, básicamente, lo que se estaba discutiendo era si lo que se obtenía por la venta de esa producción en calidad no óptima era un resultado del año en el cual se vendía o si había que diferirlo como menor depreciación a lo largo de la vida útil de la partida de propiedades, planta y equipo. Bueno, ahora ya sabemos que esto es así y lo deberíamos tener presente también, no solamente para los casos que ya han ocurrido, sino porque hacia futuro podría suceder que alguna empresa con la que estemos relacionados comience a tener este tipo de realidades y a lo mejor por no ser parte de nuestra dinámica profesional no lo teníamos presente. Luego, la otra modificación consistió en una clarificación a la NIC 37 para determinar cuáles son los costos que deben computarse cuando se calcula el importe de una provisión por contrato oneroso. Recordemos que la NIC 37 establece que cuando una entidad es parte de un contrato y por eventos que ya ocurrieron, sabe que los desembolsos asociados al cumplimiento del contrato van a ser menores que los ingresos que la entidad espera obtener a partir de ese contrato, automáticamente, como sabe que ese contrato va a generar pérdida, da lugar a que la entidad reconozca en ese mismo año un contrato oneroso. El tema es que para poder concluir que existe un contrato oneroso y para poder medirlo, necesitamos poder medir los costos del contrato, porque el contrato es oneroso en la medida en que los costos del contrato superen a los ingresos del contrato. ¿Sí? Básicamente, decir que un contrato es oneroso de forma simple es decir que se trata de un contrato que va a generar pérdida. Bien, el tema es que había algún tipo de diversidad en la práctica respecto de si los costos que había que computar eran solamente los directos del contrato o si había que también asignarle la porción indirecta de los costos relacionados con el contrato. Y claro, dependiendo de la política contable de la empresa, si asignaba costos indirectos o si no los asignaba, el costo contra el cual comparaba los ingresos podía ser distinto y por lo tanto dos empresas con contratos y con situaciones similares, solamente por el criterio de si computaban los costos indirectos o no, podían llegar a conclusiones distintas acerca de si tenían o no tenían un contrato oneroso. Bueno, lo que hizo el IASBI fue aclarar que los costos indirectos relacionados con el contrato tienen que computarse también dentro de los costos de cumplimiento al momento de analizar si existe un contrato oneroso o no y al momento de medir el contrato oneroso que existe. Luego hubo una serie de modificaciones a la NIF 3 porque recordemos que la NIF 3, norma sobre combinaciones de negocios, exige que un adquirente reconozca como parte de los elementos adquiridos a los activos y a los pasivos que en la fecha de la adquisición son parte de la adquisición, del paquete adquirido, por así decirlo, y a su vez cumplen con la definición de activo y de pasivo previstas en el marco conceptual. Lo que ocurre es que si hacemos un poco de
memoria más profunda, tenemos que recordar que la NIF 3 fue redactada sobre la base del marco conceptual anterior y en el año 2018 el IASB emitió un nuevo marco conceptual que comenzó a regir a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2020. Entonces, como en este caso la norma convierta la definición de pasivo y de activo del marco conceptual en un fundamento normativo, era necesario revisar que la NIF 3, que interactuaba con el nuevo marco conceptual, funcionara de acuerdo con lo que se había pretendido en el esquema anterior. Entonces, como hubo algunos matices que se introdujeron tanto en la definición de activo como en la definición de pasivo, sobre todo en la de pasivo más que en la de activo, fue necesario actualizar algunos pasajes de la NIF 3 para lograr que la referencia con la NIF, con el marco conceptual, no diera lugar a que se tengan que reconocer activos o pasivos en más o en menos respecto de la versión anterior. Con lo cual, básicamente, esa modificación a la NIF 3 fue una modificación de concordancia para evitar que la aplicación de esa norma junto con el nuevo marco conceptual no diera lugar a un cambio no analizado y que no se había puesto a consideración de quienes opinaron durante los distintos periodos de consulta de las normas involucradas. Como penúltimo cambio, teníamos un ciclo de mejoras. Recordemos que a partir de lo que pueden ser las recomendaciones del comité de interpretaciones o lo que pueden ser las actividades de outreach o lo que pueden ser las revisiones post-implementación, el IASB accede a una serie de observaciones generales y de forma permanente, pero que a lo mejor no dan lugar a la creación de un proyecto normativo independiente con todo lo que eso implica, sino que se genera un inventario de asuntos menores para poder hacer una mejora que generalmente se hace un análisis sobre una base bienal, ¿sí? Sobre una base de 2 años. Bueno, hubo un documento, el de ciclo de mejoras 2018-2020, que se puso a consideración y se incorporaron mejoras limitadas o cambios limitados a la NIF 1, a la NIF 9, a la NIF 41 y a la NIF 16. Bien. Y finalmente teníamos una extensión de una solución práctica que había desarrollado el IASB en el año 2020 en el contexto de la pandemia de COVID-2019, que tenía que ver con una situación generalizada a nivel internacional, que tenía que ver con la renegociación, en muchos casos compulsivas, de los contratos de alquiler, dadas las especiales condiciones económicas que la pandemia había creado, sobre todo en el primer momento donde no había una claridad de cuánto se iba a extender en el tiempo la pandemia. Bueno, si ustedes revisan, dentro de la NIF 16 hay 2 párrafos agregados que establecen para el tratamiento contable las modificaciones en los estados financieros del arrendatario, que si esas modificaciones solo afectaban el plazo o el precio como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la entidad los trataba directamente como una remediación del pasivo y no tenía que evaluar si cumplía o no la definición de modificación, porque acá había 2 desafíos en términos prácticos. El primero era concluir si se cumplía o no la definición de modificación, que en sí implica una evaluación concreta de acuerdo con la definición de la norma, y por otro lado, implicaba si la conclusión, que podía ser bastante discutida, de si había una modificación contractual,
había que generar la implementación operativa de la contabilidad de modificaciones contractuales que prevé la NIF 16. Entonces, para evitar todo eso, directamente se liberaba a las entidades no de aplicar la contabilidad de modificaciones, sino se las liberaba directamente de evaluar si existía o no una modificación para fines contables en la contabilidad del arrendatario, y se le permitía contabilizar esos cambios como una remedición del pasivo por arrendamiento. Bueno, esa modificación, que era temporal porque duraba hasta cambios que modificaban las cuotas no más allá del 30 de junio del 2021, dejó de tener vigencia práctica, aunque si consultamos el texto actual de la NIF 16, vamos a ver que esos párrafos todavía no existen, pero con esta restricción temporal que estamos mencionando. Luego, en el año 2023, tuvimos menos cantidad de modificaciones. Tuvimos, por un lado, la revisión de la definición de lo que es una estimación contable dentro de la NIC número 8, porque a veces en la práctica se generaban y se siguen generando discusiones frente a determinados eventos para concluir si ese evento, para propósitos contables, constituye una corrección de un error o un cambio o una modificación en una estimación contable, ¿sí? Un ajuste en la estimación contable. Esto claramente tiene unas consecuencias operativas muy concretas, porque cuando estamos en presencia de la corrección de un error, entonces es porque aplicamos incorrectamente un criterio, una política contable en un año anterior, y en la medida de que sea practicable, tengo que modificar la información comparativa de los estados financieros del año en el cual se detecta ese error. En cambio, si es un ajuste en una estimación contable, como yo en un año anterior no podría haber procedido de otra manera, dado que no tenía esa información disponible, siempre el ajuste es prospectivo. Pero claro, hay una primera discusión que dar frente a un evento de esta naturaleza, que si estamos en presencia de un cambio en política o una política contable aplicada incorrectamente, con lo cual hay una tensión ahí tanto en la definición de qué es una política contable y qué es un error, y por otro lado, si no es eso, si es un ajuste en las estimaciones contables de la entidad. Bueno, al clarificar qué implica una estimación contable para fines de la NIC 8, el IASB lo que trató de hacer es de depurar las definiciones que intervienen en este tipo de discusiones para lograr menor diversidad en la práctica acerca de el output de este tipo de discusiones. Luego, hubo un cambio importante que a mí me gusta marcarlo bastante, que es el cambio acerca de la información que las entidades deben revelar en notas acerca de sus políticas contables, ¿sí? Hace algunos años atrás, nosotros solíamos poner dentro de las notas una que titulábamos como políticas contables significativas. Ahora, la expresión significativa y material, aunque podrían a la ligera ser consideradas como sinónimos, cuando uno las analiza con toda la carga técnica que tienen las dos expresiones, no son equivalencias. Y lo que el IASB pretendía era que las empresas dejaran de poner páginas y páginas y páginas en los estados financieros de notas donde, más que describir información material para entender cómo las políticas contables de la empresa impactaban en la preparación de los estados financieros, presentaban mini resumen de lo que decía alguna NIF. Por ejemplo, una entidad una entidad con una realidad muy simple, que tiene cuentas comerciales por cobrar a sus clientes y cuentas comerciales por pagar a sus proveedores. En términos normativos, tiene activos de la NIF 9, las cuentas por cobrar, y pasivos financieros
pasivos de la NIF 9. Entonces, la NIF 9, ¿qué va a decir en el caso de los activos financieros? Bueno, que la entidad debe clasificarlos de acuerdo con los flujos de efectivos contractuales y con el modelo de negocio, y que en función de el primer análisis de los flujos de efectivos contractuales hay determinadas respuestas o output a su aplicación. Si no se diera eso, se pasa al modelo de negocios, y hay todo un análisis en encadenamiento. Luego, frente a un análisis de primer orden, establece la posibilidad de que ciertas características, bajo ciertas condiciones, determinadas partidas que caen en ciertas categorías sean designadas. Bueno, hay todo un tratamiento muy complejo en la NIF 9, pero luego la NIF 9 aclara que en el caso de las cuentas comerciales por cobrar y las cuentas por pagar, o sea, los saldos de corto plazo, podría resultar en una aproximación válida el uso de los importes no descontados, lo que a veces llamamos el importe de la factura. Y en general uno ve que esa es una práctica que siguen la mayoría de las empresas, pero cuando uno iba a la nota sobre políticas contables significativas, en lugar de decir que la entidad tiene cuentas comerciales por cobrar cuyo plazo contractual no supera los 30 meses y por lo tanto habían sido medidas sobre la base de los importes consignados en la documentación respaldatoria que implican sumas no descontadas, a lo mejor hacían toda una explicación que termina siendo un mini resumen de una carilla de lo que implica aplicar la NIF 9 por parte de una entidad financiera. Entonces, nadie podía decir de que eso no era parte de la política contable significativa que hubiera aplicado la entidad, pero toda esa información que se incluía era información no material, porque esa información no servía para que el usuario pueda analizar con mayor input la información que estaba analizando, que en este caso los estados financieros. Con lo cual, este es un cambio muy importante, porque todavía a veces seguimos viendo que hay que hacer un trabajo bastante fuerte sobre la revisión de las notas en general, ¿sí? Hay toda una curva de aprendizaje por continuar construyendo, pero también vemos que en particular en lo que refiere a las políticas contables, todavía o se sigue describiendo, en lugar de las que son materiales, solamente las que son o mejor dicho, se describe una política significativa, que es ir por un criterio más de resumen y no cómo bajando esa política a la realidad concreta de la empresa se pueden ver afectados los estados financieros. Entonces, acá tenemos un punto sobre el cual tenemos que continuar trabajando. La NIF 18 no renunció a este objetivo de mantener las políticas contables materiales, lo único que hizo fue reubicarlo. En lugar de que quede en la NIF 18, de la NIC 1 lo trasladó a la NIC 8 revisada, con lo cual es algo sobre lo cual tenemos que seguir trabajando. Y finalmente una modificación a la NIC 12 sobre impuestos diferidos para que se pueda lograr que cuando una entidad en el momento inicial reconoce un activo o un pasivo de forma simultánea, como consecuencia de una única transacción, no lo incluya en ninguna excepción posterior para no reconocer impuestos diferidos. Esto en concreto apareció como un tema emergente mucho más concreto cuando ya había existido cierto recorrido en la aplicación de la NIF 16 y las entidades que reconocían en calidad de arrendataria activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento tenían siempre la discusión latente de si la diferencia entre las bases contables y las bases fiscales de estas dos partidas tenían que incorporarse dentro del cálculo del impuesto diferido al cierre, o si tenían que exceptuarse como consecuencia de aquella excepción relacionada con las diferencias temporarias que nacen en oportunidad del reconocimiento. Bueno, el IASBI aclaró a partir de este cambio a la NIC 12 que las diferencias temporarias relacionadas con este tipo de situaciones
sí deben incorporarse en el cálculo del impuesto diferido. También tiene una consecuencia, por ejemplo, para las entidades que reconocen provisiones por retiro, desmantelamiento, restauración de partidas, y el importe de esas provisiones las incluye en el costo de algún elemento de propiedad, planta y equipo. Bien. Luego, a partir del año 2024, comenzó a regir 5 cambios. El primero y el tercero tienen que ver con aclaraciones a la NIC número 1 para clasificar pasivos en la categoría de corriente o no corriente. La primera tuvo que ver con una clarificación, sobre todo de la última condición del pasivo no corriente, que tiene que ver con la existencia o no de un derecho incondicional para aplazar los pagos de una obligación más allá de más allá de los próximos 12 meses. Y luego se complementó esa modificación a la NIC 1 con una aclaración adicional incorporada a través de otro documento que refería a los pasivos que tenían condiciones pactadas o covenants que básicamente podían, dependiendo de su desenlace, dar lugar a que el pasivo se pague de forma anticipada o se pague de manera aplazada. Entonces, ¿cómo tenía que la entidad incorporar la existencia de esas condiciones pactadas o de esos covenants en su análisis de si esas obligaciones eran pasivos corrientes o no corrientes? Luego, una modificación a la NIF 16 para tratar de alinear o lograr consistencia entre un ejemplo que se brindaba sobre la aplicación de venta con arrendamiento posterior y lo que la norma decía, porque alguna parte le hizo notar al IASBI que un ejemplo que estaba en la norma y que era parte del contenido normativo, no se alcanzaba esos importes y se aplicaba lo que la norma decía. Entonces se analizó esa cuestión y se puso en consulta pública esa modificación a la NIF 16 para lograr alinear lo que la norma dice en términos de requerimientos puros y los ejemplos de aplicación como estaban desarrollados. En este caso, un ejemplo de aplicación. Bien. Y finalmente, había un punto relacionado con la reforma fiscal internacional, relacionada con el segundo pilar de la OCDE para los países que están alcanzados por este tipo de cuestión, que básicamente creaba este concepto de renta global y el concepto de sobreimpuesto global por imposición a las ganancias empresariales, lo cual podía dar lugar a discusiones sobre si era o no era un impuesto a las ganancias, si se trataba de una partida que generara cambios en las bases fiscales y por lo tanto en los impuestos diferidos. Entonces lo que hizo el IASBI fue modificar la NIC 12 para dejar de lado esta reforma en la aplicación de el impuesto diferido y solamente mantener su imputación como parte del resultado en el año en que ese impuesto se devenga, con algunas notas que la entidad tiene que incluir acerca de el uso de esta modificación a la NIC 12. Y luego, ya habiendo transcurrido todos los cambios más recientes, y que a lo mejor algunos no los teníamos dentro de nuestro radar, pasamos inmediatamente a los cambios que tienen que ver con cierres iniciados, o mejor dicho, ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2025, luego los del 1 de enero del 2026, y finalmente el único que hay, por lo menos a la fecha, para ejercicios iniciados el 1 de enero del 2027. Aclaro que yo acá siempre estoy hablando de cambios a normas que ya están vigentes. No estoy hablando de cambios que el IASBI incorpora sobre normas que van a regir más adelante, porque, por ejemplo, hay algunos cambios relacionados con la NIF 19, que no los voy a desarrollar porque después vamos a ver que la NIF 19
como norma todavía no está vigente, entonces no tiene sentido que hablemos de esos cambios porque directamente vamos a aplicar la NIF 19 en la versión vigente previa a su entrada, a su puesta en marcha. Bien, entonces, a partir del 1 de enero del 2025, la única modificación que hemos tenido fue una modificación a la NIC 21, cuyo título es ausencia de convertibilidad. Y este es un problema que afecta a muy poquitos países, no solamente en la región, sino que les diría a nivel global. ¿Cuál era el problema que se había detectado? Bueno, en concreto, con relación con un país, se había detectado que no existía referencia alguna acerca de cuál era la tasa de conversión de la moneda de ese país por cualquier otra, ¿sí? Por cuestiones de, digamos, por la situación interna de ese país, no había ningún tipo de referencia a cuál era la tasa de cambio, o bien habían múltiples referencias porque los mercados cambiarios estaban intervenidos y eso impedía llegar a una conclusión de cuál era la tasa de cambio a utilizar. Entonces, por ejemplo, si una empresa del exterior tenía que convertir a las inversiones que tenía en ese otro país a efecto de poder consolidarlas, no tenía claridad de qué tipo de cambio tenía que usar para hacer esa conversión. Pero además de eso, tenía otros problemas adicionales, porque si la propia empresa en ese país con una situación monetaria convulsa tenía operaciones en moneda extranjera, no sabía, por ejemplo, qué tasa de cambio utilizar para convertir cualquier saldo por cobrar o por pagar al cierre que estuviera expresado en la moneda extranjera, o las transacciones cuando ocurrían. Por lo tanto, a nivel de cualquiera de los propósitos de conversión que existen dentro de la NIC 21, se generaba problemas si la moneda no era convertible en otra. Y aclaro que este cambio a la NIC 21 demoró bastante, fueron muchos años de discusión porque tiene también muchos condimentos o consecuencias que podrían tener a nivel legal para las empresas. Entonces, finalmente lo que se dijo es, bueno, vamos a modificar la NIC 21 para establecer una metodología o unos lineamientos, más que una metodología, unos lineamientos para que una entidad que se enfrenta con estas situaciones pueda concluir si está en un contexto o no de ausencia de convertibilidad. Y aclaro que la ausencia de convertibilidad no es universal, porque por ejemplo, yo podría tener una moneda, cantidad de moneda en mi poder, ¿sí? Y querer cambiarla por otra moneda, no sé, moneda local por dólares, y no poder hacerlo, pero a lo mejor si yo tengo dólares y los quiero cambiar por moneda local, sí tengo un mercado para poder hacer esa operación. Con lo cual, no es que uno declara que para fines contables tal moneda no es convertible por tal otra, sino que declara que para tal fin esta moneda no es convertible en esta otra, que no quiere decir que la moneda 2 no sea convertible a la moneda 1, o que la 1 no sea convertible a la moneda 2 para otro fin distinto, porque por ejemplo, en algún país podrían establecerse restricciones para acceder a la moneda extranjera en cantidades necesarias, pero no para todo tipo de transacción. A lo mejor para pagar dividendos al exterior se establecen restricciones, pero para comprar insumos necesarios importados no. Entonces hay que ver para qué propósito y cuál es el sentido de la conversión. Cuando uno hace ese análisis, llega a la conclusión de que la moneda para ese propósito y en esa dirección, ¿es convertible o no lo es? Si la conclusión es que no es convertible, el segundo problema que va a tener la entidad es el problema de tener que determinar el tipo de cambio a utilizar. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, si para ese tipo de propósito y en esa dirección la moneda no es convertible, entonces
el tipo de cambio al que tengo acceso a lo mejor no es un tipo de cambio que refleje o represente las condiciones económicas que prevalecen esa fecha. Entonces, lo que dice esta modificación a la NIC 21 es que si la conclusión fuera que la moneda para ese propósito y en esa dirección no es convertible en otra moneda, habrá que estimar la tasa de cambio spot de tal forma que lleguemos a una que represente las condiciones económicas que prevalecen a la fecha de la conversión. Ahora bien, también aclara que cuando existen tipos de cambio de mercado que están disponibles, podría ser un punto de partida tomar ese tipo de cambio y a lo mejor ajustarlo para adecuar cualquier contexto macroeconómico relevante que ese precio no estuviera capturando. Tipo como ocurre con, si queremos hacer una analogía imperfecta, con la NIF 13, donde dice, bueno, la mejor evidencia del valor razonable es un precio de mercado, pero si ese precio de mercado no surge de un mercado activo, tiene que ajustarlo para corregir los defectos que pudiera haber en ese mercado donde ese importe se observó, ya que se llegó a la conclusión de que no es activo, etc. Bueno, algo parecido sería esta situación. Con lo cual, si yo llegara a la conclusión de que la evidencia observable sigue siendo válida, lo que nunca podré dejar de hacer es indicar de que existe un contexto de falta de convertibilidad para tal fin y en tal dirección entre esta moneda y esta otra, y luego indicar los razonamientos que soportan cuál es la tasa de cambio spot utilizada para la empresa. Bien. Entonces, para los cierres 31 de diciembre del 2025, esta modificación ya está vigente, ¿sí? Y además hay que aplicarla de forma retroactiva. Luego tenemos que para los ejercicios que comenzaron el 1 de enero de este año, tenemos vigentes 3 modificaciones. Bueno, en realidad la segunda es más que 3, ¿sí? Porque, más que una, quiero decir, porque es otro ciclo de mejoras. La primera tiene que ver con una modificación a la clasificación y medición de los instrumentos financieros. En concreto, tiene que ver con la existencia de la aplicación del test SPPI con relación a contratos que tienen cláusulas relacionadas con la sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, si una empresa invierte en activos financieros que emitió otra compañía en un mercado de capitales con la cláusula de que si reducía las emisiones contaminantes, eso iba a permitir mantener una tasa de interés más estable, pero que si no lograba esas metas, por ejemplo, tenía que pagar un sobrecosto financiero porque el inversor era parte de un conjunto de inversores que van por el lado de las finanzas sostenibles o de las finanzas verdes. Entonces, ahí aparecía la duda de si esas cláusulas afectaban o no la evaluación SPPI, porque si la conclusión era que sí, porque introducía apalancamiento en cualquier contexto, quería decir que todas esas inversiones, aunque se las mantuviera hasta el vencimiento, iban a tener que ser medidas siempre a valor razonable. Pero si la respuesta era que no, bueno, dependía del modelo de negocios. Entonces el IASB aclaró para estos casos que en realidad la empresa tenía que evaluar si las cláusulas ESG o las cláusulas de sostenibilidad incorporan o no incorporan características de apalancamiento al instrumento financiero a efectos de su clasificación. Luego, el volumen que, este fue el primero que salió con un nombre distinto, este salió con el nombre Mejoras anuales a las normas NIF de contabilidad, volumen 11,
tiene varios cambios. Yo me quisiera detener en dos en particular. Uno que tiene que ver con circunstancias donde se ejerce a lo mejor una relación de agencia de facto, por ejemplo, donde la empresa A controla a las empresas B y C, y las empresas B y C controlan o participan en la empresa D, ¿sí? O sea que se arma una especie de rombo. Entonces la discusión era cómo aplicar la NIF 10 para evaluar si el control de D, la última, la que está ahí abajo del rombo, lo ejercía B, lo ejercía C o lo ejercía A. Entonces hizo una modificación a la definición de relación de agencia de la NIF 10 para darle solución a estas cuestiones, ¿sí? Y básicamente había que evaluar quién de todas esas partes actúa como principal. Bien. Luego, hay otra modificación que es bastante importante, sobre todo para las empresas que tienen obligaciones que cancelan a través de pagos electrónicos, que hoy en día es muy común que esto se haga, porque cuando se genera la orden para que el banco realice un pago electrónico, la empresa que tiene el pasivo se encuentra con que en su entendimiento ya no tiene obligación, pero la realidad es que a lo mejor por razones de operatividad del sistema, el que tiene que cobrar los fondos recibe los fondos recién 48 horas, 72 horas más tarde. Entonces, la parte pagadora, la que tenía la obligación, tenía la duda acerca de si tenía que esperar a que impactara el pago en la cuenta de aquella parte, aquel agente económico al que le enviaba los fondos, o si el mero hecho de haber pagado le permitía dar de baja ese pasivo, lo cual es importante si se trata de un pago que se hace muy cerca de la fecha de cierre anual o intermedio y resulta que a la fecha de ese cierre todavía la contraparte no lo recibió. Uno me dirá, bueno, pero por hechos posteriores puedo corroborar si el cobro lo recibió o no lo recibió. Sí, pero eso es correcto, pero eso no discute de que las condiciones de baja en cuenta tienen que cumplirse de acuerdo con la foto al 31 de diciembre. 31 de diciembre o si es un cierre intermedio el que corresponda. Entonces, lo que quiero decir es que la norma dejaba ahí un problema abierto y lo que hizo el IASBI fue brindar una solución práctica para que, dependiendo de las circunstancias, básicamente que la entidad no pueda retirar la orden de pago al banco pagador, que sea solamente cuestión o sea, que sean de fases temporales breves por razones operativas, etcétera, ahí la entidad puede decir, no, mi criterio contable es que en el momento en el cual yo genero el pago y yo ya veo que sale de mi cuenta bancaria y que esos fondos no los puedo utilizar para otra cosa, doy de baja el pasivo. Entonces, con esa modificación se resuelve este asunto y ya tiene vigencia a partir del 1 de enero de este año. Y finalmente, hay otro cambio a la NIF 9 que tiene que ver con contratos referidos a la electricidad que dependen de un ciclo natural. El caso podría ser el siguiente, ¿no? Supongamos que una empresa necesita abastecerse de electricidad a partir de una empresa concreta. No sé, la empresa A es una planta y la empresa B es la propietaria de un parque eólico que lo único que hace es venderle toda la electricidad que tiene a la empresa A. Además, porque el parque eólico se construyó al lado de la planta de la empresa A justamente para que su actividad consista en venderle todo el producido al parque eólico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como en realidad yo no puedo decir, bueno, te compro la electricidad, esta parte sí, esta parte no, generalmente se hacen contratos donde la empresa adquiere la electricidad y le adquiere toda la electricidad a la productora, la que está acá.
Pero ¿qué ocurre? En ocasiones, si hay mucho viento, supongamos, se produce mucha electricidad y entonces la compradora recibe mucha más electricidad de la que necesita y ese excedente lo vende al sistema. Entonces, hay quienes dicen, momento, ese contrato por compra de energía no cumpliría la condición de uso propio que establece la NIF 9. Recordemos que la condición de uso propio es una condición clave para concluir si una entidad frente a un contrato comercial tiene que separar un derivado implícito o no lo tiene que separar, ¿sí? Porque cuando es para uso propio, es un contrato, primero si es un derivado y segundo si tiene que separarlo. Si el contrato no fuera para uso propio y depende de una variable, probablemente ese contrato cumpla la definición de derivado y en lugar de ser contrato comercial pasa a ser un contrato derivado. Entonces lo que se aclaró es que en ese tipo de circunstancias se presume el cumplimiento de la condición de uso propio con una aclaración adjunta de que el requisito de esa modificación a la NIF 9 no puede aplicarse por analogía o extenderse a otros contratos que no sean de electricidad y que el volumen de electricidad comprada dependa, que dependa de otra cosa que no sea el ciclo natural, ¿sí? Podría ser empresas hidroeléctricas que producen mucho o poca electricidad dependiendo de la cantidad de agua que hay en el río, o empresas eólicas que producen mucha o menos energía dependiendo del ciclo de vientos, etc. Entonces, aunque la empresa, o mejor dicho, el hecho de que la empresa compradora de toda la producción de esa empresa productora de energía no lo emplee para un fin propio, porque excede sus necesidades y lo vende a la red, eso no es un elemento que condicione la clasificación o que impida concluir que se cumple el criterio de uso propio. Bien. Y finalmente, a partir de los ejercicios que comenzarán el 1 de enero del año próximo, tenemos una modificación más a la NIC número 1, que es básicamente cómo tiene que convertir una entidad la información desde una moneda que es estable o no hiperinflacionaria, una moneda funcional no hiperinflacionaria, a otra que sí lo es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la NIC 21 planteaba cómo convertir de una moneda funcional estable a otra estable, de una moneda funcional hiperinflacionaria a otra de presentación hiperinflacionaria, de una moneda funcional hiperinflacionaria a otra que sea estable, pero no había ningún requisito sobre cómo convertir una moneda de funcional estable a una de presentación hiperinflacionaria. Ahora se incorporaron dos procedimientos más, uno para convertir la información de una entidad que tiene una moneda funcional estable, pero presenta su estado financiero en una hiperinflacionaria, y otro para que un grupo económico convierta una inversión neta en el extranjero con una moneda funcional estable, pero que tiene que contabilizarla en unos estados financieros propios que se preparan siguiendo una moneda funcional hiperinflacionaria. La bifurcación de estos casos tiene que ver justamente con la existencia de particularidades que en su momento pudimos hacer notar, tanto desde el CLENIF, con un trabajo muy fuerte que se hizo con el GTT que analizó este proyecto, también desde algunos países individualmente en la región hicimos bastante trabajo conjunto con el IASBI para hacer unos aportes significativos, y hoy podemos decir que el resultado final es bastante satisfactorio para lo que se buscaba. Bien, con lo cual tenemos realmente una cantidad de cambios
a considerar para lo ya devengado como para lo por devengar en términos de tiempo importantes, y además recordemos que para los ejercicios que comienzan a partir del 1 de enero del año próximo, tenemos dos normas, la NIF 18 y la NIF 19. La NIF 18 en particular, recordarán que tiene, por así decirlo, tres grandes temas. El primero tiene que ver con la nueva estructura del estado de resultados, la necesidad de clasificar los resultados en una de 5 categorías, con todos los desafíos que eso supone, los cambios que podría haber para entidades que tienen como actividad principal una actividad especificada, como puede ser un banco, una entidad aseguradora, una entidad que se dedica a invertir en activos concretos, como podría ser una entidad de inversión, una empresa que se dedica al arrendamiento de propiedades, etc. El otro cambio tiene que ver con la aparición de unas notas nuevas sobre medidas de rendimiento de la dirección, que básicamente implica traer cosas que muchas empresas vienen presentando fuera de sus estados financieros, adentro de los estados financieros, con ciertas notas conciliatorias y ciertas aclaraciones, y finalmente unos principios sobre cuándo agregar o desagregar información, cuándo la información debe ser objeto de apertura en los estados financieros principales, cuándo debe ser objeto de apertura en notas, y también mayor disciplina al uso de etiquetas que a veces son inespecíficas, como etiquetas que usamos de otros o diversos. Entonces lo que se pone es algún énfasis en qué debería hacer la entidad si va a utilizar este tipo de etiquetas generales, pero obviamente que la NIF 18 daría para toda una charla adicional, que supongo que en alguno de los paneles se abordará, o que se habrá abordado seguramente en la edición de esta semana de años anteriores. Y finalmente la NIF 19, que es una norma que va a regir también para ejercicios que comienza a partir del 1 de enero del 2027, y que la principal característica que tiene es que si una entidad es parte de un grupo económico cuya controladora prepara estados financieros de acuerdo con normas NIF de contabilidad, la subsidiaria cumple con la definición de entidad sin obligación pública de rendir cuentas, pero en lugar de aplicar la NIF para las pymes, aplica normas NIF de contabilidad completas para preparar sus estados financieros, le es permitido utilizar un marco de revelaciones simplificados que está expresado en la NIF 19. Es una norma opcional que lo que trata de hacer es lograr que en el agregado del costo de producir estados financieros de los grandes grupos económicos se generen ahorros significativos en todo el esquema de revelaciones de la información en las subsidiarias que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Bien, entonces con esto estaríamos finalizando. Yo querría terminar mi intervención antes de dar paso a las preguntas, si es que las hubiera, para no dejar de invitarlos a el 6º Congreso GLENIF, donde vamos a estar conmemorando ya los primeros 15 años de existencia de nuestro organismo. Va a ser los días 10 y 11 de junio de este año, o sea, ya estamos a prácticamente un mes de que tenga lugar. Va a ser presencial, va a ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordando de que también el GLENIF se creó en esa ciudad hace 15 años, también en el mes de junio del año 2011. Así que nos va a gustar mucho poder encontrarnos con colegas de Costa Rica y poder profundizar mucho de los temas que hemos visto acá, y poder conversar de muchas otras inquietudes que tengan. Van a participar 2 miembros del IASBI, va a venir la directora de
adopción y enlace del proyecto Norma Internacional de Contabilidad para Entidades sin fines de lucro. Va a haber ponentes de varios países, personas de firmas, van a haber directores de Glenif, va a haber un taller regional sobre la ANIF para las pymes, tercera edición, que también tiene vigencia a partir del año próximo. Así que van a ser 2 días de pura formación, actualización y también de intercambio con colegas de toda la región. Acá tienen, si quieren hacer consultas, pueden mandar un correo electrónico a glenif@glenif.org o también contactarse con el propio colegio que está haciendo las tareas de divulgación como organismo miembro del GLENIF y que va a tener una participación muy activa también en estas actividades. Así que ahora sí, sin más, paso a las consultas si las hubiera. Muchas gracias, don Hernán. Gracias por su ponencia. Estuvo muy bonita, muy clara. Le comento que no hay preguntas, pero recuerden que si ustedes ven esta charla en diferido y tienen alguna consulta, nosotros con todo gusto se la hacemos llegar a don Hernán Pacinelli para que él le dé respuesta. Si tiene un comentario, donde le dan las gracias por su apoyo y por el apoyo a la profesión contable. Entonces, dejaron Muchas un gracias. comentario bonito. Muchas gracias. Este, don Hernán, vamos a hacer la rifa, ¿me acompaña? Claro que sí, adelante. Vamos a ver. Vamos a proyectarlo. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá conectados. En este momento vamos a proceder. Y por ahí la está viendo, don Hernán. Ahí sí, Ok, perfecto. vamos para... Están los participantes y vamos a comenzar. Vamos a girar la ruleta. Ok, Vale Fernández. Vale Fernández es la ganadora. Vamos a escribirle un mensaje. De igual manera, puede ponerse en contacto con nosotros al 2297-0045, extensiones 120, 121, 123. Pero yo ya le voy a mandar un mensajito aquí por vía Facebook. Don Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ser siempre compañía para el colegio en este tipo de actividades. Y bueno, los invitamos, ¿verdad? A todos, porque no ha terminado, la semana sigue. Ya está por ahí el programa aquí anclado en Facebook, el programa de la siguiente semana para que estén enterados de todo lo que sigue la siguiente semana, para que sigamos y recuerden, cada semana vamos a tener un sorteo, entonces por favor estén atentos. Muchas gracias, don Muchas, Hernán, y muchas muchas gracias a gracias todos a los que todos. nos acompañaron el día de hoy. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.